Hechos capítulo 28. Pablo llega a Roma. Versículo 1 al 2. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos, a causa de la lluvia que caía y del frío. Estos marineros experimentados ciertamente conocían la isla de Malta, pero no este lado de la isla. Casi todo el tráfico a Malta llegaba al puerto principal al otro lado. Ellos no reconocían este lado de la isla. Dice, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Lucas escribió como alguien que experimentó esto, tanto la bondad de los naturales de Malta como el frío y la lluvia de la tormenta. Malta puede significar refugio, un nombre apropiado para la ocasión. Versículo 3 al 6. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. El gran apóstol recogió leña para el fuego. A pesar de que probablemente había decenas de personas entre los 276 pasajeros, mucho más apropiadas para la tarea, es así que vemos que el corazón de siervo de Pablo siempre fue evidente. Leemos, una víbora huyendo del calor se le prendió de la mano. Pablo era fiel a Dios y vivía como un verdadero siervo, pero eso no lo alejaba de esta prueba. Su servicio humilde trajo una víbora y la víbora probablemente no mordió a Pablo, solo se le prendió en la mano. La reacción de Pablo parecía serena y despreocupada, pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, dice. También leemos, ciertamente este hombre es homicida, la justicia no lo deja vivir. Los naturales, sabiendo que Pablo era un prisionero, asumieron que había cometido un crimen grave y que la justicia no permitiría a Pablo escapar sin castigo. También leemos, ningún daño padeció. Dios no salvó a Pablo de la tormenta solo para permitirle morir por una víbora. Pablo estaba protegido. Le fue prometido que iría a Roma. Cuando dice, es necesario que testifiques también en Roma. Hechos capítulo 23, 11. Y Pablo aún no llegaba a Roma. No era tanto que nada pudiera detener a Pablo, sino que nada detendría el cumplimiento de la promesa de Dios. Leemos, dijeron que era un dios. Esta es una típica reacción humana. Para estos naturales, Pablo tuvo que ser visto en extremos. O era terriblemente malo o considerado un dios. En verdad, Pablo no era un criminal que merecía castigo ni tampoco un dios. Esta es la mayor razón por la cual debemos tener cuidado en nuestra vida de lo que los demás piensen de nosotros, sea bueno o sea malo. Versículo 7 al 10. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle y después de haber orado le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Esta, como vemos, fue una gran bendición y un gran contraste con la miseria de las 2 semanas previas que habían pasado en el mar. Dios les dio a Pablo, Lucas y Aristarco una temporada de alivio y recuperación. Dice, hombre principal de la isla. Este es el término técnico exacto para la persona que representaba a Roma en este lugar. También leemos, el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Algunos creen que era una enfermedad conocida como la fiebre de Malta, que viene de un microorganismo que se encuentra en la leche de las cabras maltesas. Sus síntomas usualmente duran cerca de 4 meses. También los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. Pronto la obra de Pablo llegó a muchos otros. Esta palabra sanados no es la palabra que usualmente se usa para sanidad milagrosa.
La palabra literalmente significa recibir atención médica. Es así que es posible que Lucas, quien era un médico, de acuerdo con Colosenses 4:14, sirvió como médico misionero en Malta. Versículos 11 al 15. Pasados 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Cástor y Pólux. Y llegados a Siracusa estuvimos allí 3 días. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio, y otro día después, soplando el viento del sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde habiendo hallado hermanos nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días, y luego fuimos a Roma, de donde, oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Como vemos, ellos pasaron 3 meses en Malta, recuperando fuerzas y esperando que se terminara el invierno. Se lee llegando a Siracusa. Esta fue la primera parada desde Malta. Siracusa era una ciudad famosa en el mundo antiguo, siendo la capital de la isla de Sicilia. También se lee Regio, Puteoli y luego fuimos a Roma. Mientras Pablo y los otros fueron hacia el norte por la península italiana, pasaron tiempo con otros seguidores de Jesús que conocieron a lo largo del camino, donde habiendo hallado hermanos, dice, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días. También se lee, oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Eventualmente fueron recibidos fuera de Roma por cristianos de la ciudad que vinieron a recibirlos. Ellos honraron a Pablo saludándolo como los emperadores eran saludados cuando llegaban a Roma. Salieron a reunirse con él en cuanto entró a la ciudad, viajando un día de camino, aproximadamente 69 kilómetros, al foro de Apio para darle la bienvenida a Pablo y sus compañeros. Lucas está aquí lejos de dar la impresión de que Pablo fue el primero en traer el Evangelio a Roma. La presencia de aquellos cristianos, o sea, los hermanos, como los llama Lucas, proporciona evidencia suficiente de que el Evangelio ya había llegado a Roma. Versículo 16. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte, con un soldado que le custodiase. Dice, cuando llegamos a Roma. Finalmente la promesa de Jesús fue cumplida. Pablo determinó que iría a Roma en su tercer viaje misionero. En Jerusalén Jesús le prometió a Pablo que llegaría a Roma y repitió esa promesa durante las 2 semanas de tormenta en el mar. En ese tiempo, Roma tenía una población de cerca de 2 millones, 1 millón de esclavos y 1 millón libre. La sociedad estaba dividida en 3 clases, una pequeña clase alta, otra gran clase de pobres y otra clase de esclavos. Dice, el centurión entregó los presos al prefecto militar. Este fue un momento feliz para Julio, el centurión, quien cumplió su deber y trajo exitosamente a todos los prisioneros de Cesarea. Hechos 27:1. Y los trajo de Cesarea a Roma, con mucha ayuda de Pablo. Dice, con un soldado que le custodiase. Pablo no estaba en una prisión normal, se le permitió vivir aparte y proveer su propio espacio para vivir. Dice, en una casa rentada, de acuerdo pues con Hechos 28:30. Sin embargo, él estaba constantemente bajo supervisión de un guardia romano y a menudo encadenado. Aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo, yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación, así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con estas cadenas. Pablo siguió su práctica constante de ir a los judíos, primero en todas las ciudades donde iba como evangelista. Aquí solo le tomó 3 días tener una reunión con los principales judíos en Roma. Pablo quería que ellos supieran que él no había abandonado Israel y que para él seguían siendo sus hermanos. Pablo quería que supieran que era inocente de cualquier crimen en contra de la ley o del pueblo judío. Pablo también quería que supieran que los romanos estaban listos y dispuestos a soltarlo. Leemos, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Pablo quería que supieran que él no hizo una contrademanda o acusación en contra de los líderes judíos que lo acusaron, sino que quería que supieran que él estaba prisionero por su creencia en el Mesías de Israel, la esperanza de Israel.
Versículo 21 al 22. Entonces ellos le dijeron: Nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti, pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Esto demuestra que los líderes religiosos que acusaron a Pablo en Jerusalén y Cesarea sabían que su caso no tenía esperanza. No hicieron ningún esfuerzo para mandar documentos confirmando su caso contra él. Leemos: Ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pablo quería saber lo que habían escuchado de Jerusalén acerca de él. El pueblo judío de Roma no había escuchado nada, evidentemente, acerca del apóstol. Leemos: Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. A pesar de que ellos no sabían nada acerca de Pablo, habían escuchado que el cristianismo no era popular entre algunos y en todas partes se habla contra ella, dice aquí. Versículo 23 al 24. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían, dice aquí. En lo que debió haber sido un tiempo maravilloso de enseñanza, Pablo habló del reino de Dios y dio un estudio exhaustivo de cómo el Antiguo Testamento hablaba de Jesús desde la mañana hasta la tarde, dice aquí. También leemos: testificaba el reino de Dios. Al hablar del reino de Dios, Pablo indudablemente enseñó lo que Jesús enseñó, que en Jesús Dios trajo un reino espiritual que echaría raíces en los corazones de los hombres antes de que se hiciera cargo de los reinos de este mundo. La mayoría de los judíos del tiempo de Jesús y de Pablo buscaban un reino político y no un reino espiritual, como podemos ver. Leemos: y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. En respuesta a esta notable enseñanza de Pablo, algunos creyeron y confiaron en Jesús. Otros no creían. Ni siquiera la mejor enseñanza del mejor apóstol en las mejores circunstancias pudo persuadirlos a estos. Versículo 25 al 27. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: Ve a este pueblo y diles: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Leemos: y como no estuviesen de acuerdo entre sí. Esto sugiere que aquellos que fueron persuadidos y los que no creyeron comenzaron a discutir entre ellos. También dice: al retirarse les dijo Pablo esta palabra: Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres. Aquí Pablo entendió que Isaías profetizó de su dureza de corazón. Ciertamente Pablo estaba feliz de que algunos recibieran el Evangelio, pero sin duda estaba angustiado si incluso uno de ellos rechazaba a Jesús. Leemos: de oído oiréis y no entenderéis. Esencialmente Isaías dijo esto en el pasaje de Isaías 6, del 9 al 10. Si tú rechazas a Jesús, puedes oír pero nunca entender, puedes ver pero nunca percibir. Tu corazón es y será duro, tus oídos y ojos serán cerrados, porque realmente no quieres volverte hacia Dios y ser sanado de tu pecado. Versículo 28 al 29. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Si algunos de ellos rechazaron la salvación de Dios, no hizo esto que la salvación no tuviera efecto. Solo significa que Dios encontraría a quienes oirán, en este caso, los gentiles. El predicador del Evangelio realmente tiene dos mensajes. Para aquellos que responden al Evangelio con fe, él es un mensajero de vida. Pero para aquellos que rechazan a Jesús, el predicador añade a ellos condenación. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 16. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron. Este grupo mixto, algunos que creían, algunos que no, dejaron a Pablo discutiendo entre ellos. Pocos años después de la reprensión de Pablo a los judíos que rechazaron a Jesús,
Los judíos de Judea fueron masacrados y Jerusalén fue destruida. El juicio de Dios se acercaba y parte de la frustración de Pablo era porque él sintió esto. Versículo 30 al 31. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Pablo pasó más de 2 años en Cesarea, esperando que su caso se resolviera. Hechos 24-27. Ahora él pasó otros 2 años esperando que su caso fuera presentado ante César. La prolongación de 2 años de la estancia de Pablo en Roma podría ser explicada adecuadamente por la saturación de los asuntos judiciales. Tomó ese tiempo para que su caso se presentara a la audiencia. Leemos, en una casa alquilada. Probablemente Pablo continuó su trabajo como hacedor de tiendas para pagar este costo, tal como está en Hechos 18:1-2 y 20:33-35. Pablo siempre fue un hombre trabajador, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, dice. A pesar de que Pablo no podía viajar, podía predicar y enseñar a los que venían a él, y eso hizo. Él también escribió cartas. Tenemos que agradecer a estos 2 años de custodia romana por las cartas a los Efesios, a los Filipenses y a los Colosenses. Parece probable que Pablo fue absuelto de estos cargos y por la mayoría de las estimaciones fue libre durante otros 4 o 5 años hasta que fue arrestado de nuevo, encarcelado, condenado y ejecutado en Roma por orden de Nerón en el año 66 o 67 después de Cristo, como las tradiciones históricas de la iglesia primitiva afirman. Mientras Pablo venía a Roma, el mar, los soldados y la víbora amenazaron su vida, pero Dios lo libró de todos ellos. A través de Pablo, Dios muestra que un hombre de Dios, cumpliendo la voluntad de Dios, no puede ser detenido aunque puedan venir todo tipo de dificultades. Finalmente leemos que dice abiertamente y sin impedimento. No hay final para la historia porque la historia de la Iglesia continúa esta historia y sigue por los siglos. Confiando en Jesús, apoyándose en el poder del Espíritu Santo y la guía del Padre, la palabra de Dios continuará esparciéndose sin obstáculos y continuará cambiando vidas para la gloria de Dios. El libro de Hechos realmente es una historia sin fin. Oremos. Padre y Dios bueno, queremos presentar nuestras peticiones, Señor, en este día delante de ti y más que nada darte gracias por habernos permitido terminar esta interpretación expositiva de la palabra respecto del libro de los Hechos. Gracias, Señor, porque has sido bueno y tu misericordia ha sido infinita, porque has sido bondadoso y benigno, Señor, para con nosotros y nos has hecho entender desde el capítulo 1 al 28 el libro de Hechos de una forma clara y exacta. Te bendecimos, Señor, y dentro de nuestras peticiones está pedirte perdón por nuestras faltas y decirte que te amamos de corazón, que te amamos mucho, Señor, y que confiamos en ti, que esperamos, Padre, que tú vengas en tu Hijo, Señor, un buen día y con el poder de tu Espíritu, Señor, barras a los malos de aquí en la tierra, amado, y nos lleves, Padre, y nos lleves contigo, amado Dios, a tu reino, a tu casa celestial. Envía a tu Hijo, Señor, cuanto antes, porque nuestro anhelo es estar contigo, amado Dios. Ir hacia donde tú habitas, Señor, y permanecer contigo para siempre. Gracias, amado Dios, porque cada día formas y conformas más nuestro corazón al corazón de Pablo, a tu corazón, Señor. Con ese poder, ese amor y esa ternura del Espíritu, nos llevas cada día a aumentar en amor por nuestro prójimo y por ti, Señor. Padre, qué bueno eres, qué santo eres, Señor. Cuánta grandeza, cuánta magnificencia, cuánta bondad y omnipotencia, Señor. Omnisciencia y omnipresencia, Padre, refleja tu rostro. Qué bueno es estar delante de ti para ser santificados, Señor. Padre, para ser llevados de los atrios al lugar santo y al lugar santísimo, Señor. Para ser llevados de la Pascua a Pentecostés y luego a tabernáculos. Padre, te adoramos, de verdad que te adoramos. Amén.